Colombia está viviendo una campaña que, aunque muchos no lo quieran aceptar, ya dejó de ser normal. Y esto no lo digo yo. Quedó en evidencia en un debate reciente donde participaron voces clave del panorama político, desde el entorno de Abelardo de la Espriella, como Carlos Alonso Lucio, una representante del sector petrista, y otros analistas que dejaron al descubierto lo que realmente está pasando, mientras el país discute si sube o baja en las encuestas Paloma Valencia, si crece Abelardo, o si hay empate técnico. Hay una realidad incómoda que incluso dentro de ese debate se reconoció. Iván Cepeda hoy aparece tomando la delantera. Y no es casualidad, porque esto ya no es solo una elección. Esto se está convirtiendo en un plebiscito sobre el gobierno de Gustavo Petro. En ese debate quedó algo claro. Mientras unos candidatos se enfrentan entre sí por el segundo lugar, Cepeda no necesita desgastarse. ¿Por qué? Porque, como lo dijeron ahí mismo, la campaña se la están haciendo desde el poder. Cada discurso, cada decisión, cada movimiento del gobierno termina marcando el ritmo de la contienda. Y mientras eso pasa, la oposición se divide, se confronta y pierde foco. Ahora súmale otro ingrediente, las encuestas. Menos mediciones, más dudas, cifras que no terminan de convencer. Y un país que empieza a preguntarse si realmente está viendo toda la verdad. Entonces la pregunta ya no es quién va ganando. La pregunta es mucho más profunda. ¿Estamos frente a una competencia real o frente a un escenario que ya se está inclinando desde mucho antes de las urnas? Bienvenidos aquí y ahora. Hoy vamos a hacer una pausa para analizar, para tomar aire, para respirar y ver las últimas encuestas, cómo están las cosas en el escenario político, y luego retomamos nuestras entrevistas también con los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy me acompañan Donka Atanasova, ella es concejal de Bogotá, más de 30 años de vida y trabajo en Bogotá, en las luchas sociales universitarias, y hace parte de la Dirección Nacional del Pacto. Por supuesto, está con la campaña de Iván Cepeda. También nos acompaña Juan Alberto Londoño, abogado político colombiano, ex viceministro de Hacienda, asesor del Ministerio del Interior, abogado de los Andes, y actualmente muy metido en la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, ahí ayudando y como asesor. Y en tercer lugar, Carlos Alonso Lucio, empresario, político, escritor, exguerrillero, fue miembro del M-19 y actualmente está en la campaña de Abelardo de la Espriella, también cumpliendo su papel de asesor, pero también ha sido asesor de paz en negociaciones con el gobierno nacional, la SAUC, en Santa Fe de Ralito, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de las encuestas, de cómo van los candidatos, de cómo vemos esto a un mes, ojo, a un mes de las elecciones. Bienvenidos y bienvenidos ustedes también aquí y ahora. Bueno, empecemos por las encuestas. Tuvimos en los últimos días Atlas, Intel, Inbamer, GAT3, muy distintas, resultados bien diferentes, disímiles. Pues va liderando Iván Cepeda, en unas están empatados Abelardo y Paloma, en otras le saca una ventaja Abelardo a Paloma. Pues cada quien le cree a su encuesta, pero ¿por qué unas encuestas tan disímiles? A ver, empecemos, don Juan Alberto. Hola, Darcy. Yo lo primero que diría es, realmente la ley de encuestas fue un error. Eso es lo primero que hay que decir, porque no nos dejó ver el panorama como lo veíamos antes, tener información más cercana, hizo muy costoso para los medios tener esas encuestas. Eso es lo primero, ahí hay que corregirlo para adelante. Y lo segundo es, hay una cosa muy clara, y es, Iván Cepeda va ganando porque esto es un plebiscito. A ver si aceptan el gobierno de Gustavo Petro o no. Eso es lo primero que tenemos que entender. Estamos en una lucha de dos candidatos muy fuertes contra Cepeda, que es el candidato de Gustavo Petro, que entre ellos están mirando quién toma esa delantera, pero hay una cosa clara, en este momento hay un caballo que lleva la delantera, que es Iván Cepeda, y eso no se puede discutir. ¿Y cómo? Muy fácil, no haciendo campaña. La campaña la hace todos los días Gustavo Petro para él. Todo lo que dice Gustavo Petro es a lo que reaccionan los demás candidatos, y eso le ha hecho a Iván Cepeda llevar el camino muy tranquilo. No tiene que desgastarse con los demás, porque además, desafortunadamente, entre la campaña de Abelardo y de Paloma, está habiendo unas disputas muy fuertes por quién se queda con ese segundo lugar para llegar a segunda vuelta. Donka, ¿está de acuerdo? No es Iván Cepeda el que está haciendo la campaña, sino se la está haciendo... No, yo creo que nosotros somos un proyecto político. Yo creo que una de las irrupciones que hay en el escenario es que hay un proyecto político de izquierdas, progresista, social, digamos, de transformaciones de país muy sólido. Y se ha logrado consolidar ese proyecto político. Y ese proyecto político, como todos los proyectos políticos, tiene unos personajes. Esos personajes son Petro, pero también es Cepeda, pero también somos muchas mujeres, pero también son muchos líderes sociales. Hay una lideresa social que viene de una trayectoria de trabajo absolutamente distinta a la trayectoria de la que viene alguien como Gustavo Petro o a la trayectoria de la que viene alguien como María José Pizarro, ¿cierto? O sea, tenemos distintas formas y distintas trayectorias que vemos. Lo que sí siento es que el pueblo colombiano, la gente ha entendido que hay un proyecto político que tiene unas ideas claras, que hace las cosas a las que se ha comprometido,
claro, algunos no han terminado, lo que sea, como en todos los proyectos, y eso ha generado un impacto muy importante por la gente, porque también creo que durante muchos años a la gente en este país se le dijo que no se podía muchas cosas, y este proyecto pues más o menos dijo sí se puede hacerlo subir el salario mínimo, sí se puede repartir la tierra, sí se podían hacer cosas, y la gente lo ve. Entonces creo que hay una irrupción ahí que hace que el escenario político en Colombia haya cambiado, ha cambiado sus geografías, ha cambiado sus maneras, la forma en la que la gente asume hoy el voto ha cambiado. A mí me sorprende mucho, yo soy socióloga, y me gusta mucho, digamos, verle no solamente la parte de los datos electorales, sino como ver cómo piensa la gente, y ver, por ejemplo, este boom de la gente definiéndose como de izquierda, o ver el boom de la gente diciendo que vota conscientemente porque siente que vale la pena votar, o toda la gente que decía yo antes no votaba, pero ahora voto porque veo que vale la pena. Hay unos cambios que yo creo que es importante que el país entienda y que todos los actores políticos entiendan. Ahora, frente a lo de la encuesta, yo pienso que la ley no necesariamente es mala, yo creo que la ley obliga a las encuestadoras a tener unos criterios de mayor, digamos, solidez frente a los estudios en clave metodológica, mayores claridades en términos económicos. Creo que estas cosas son importantes. Creo que algunas se pueden cambiar porque ya ensayándolo durante este año, pues de pronto hay algunos mecanismos específicos, pero creo que en sí no es malo pedir mayor rigurosidad y mayores claridades metodológicas. Siguen persistiendo asuntos. Por ejemplo, en todas las encuestas, tú puedes ver que la distribución poblacional es algo que todavía no corresponde a Colombia. ¿Sí? Son un poco distribuciones poblacionales de Bogotá aplicadas a Colombia. Entonces hay cosas que ahora entramos, digamos, a mirar encuestas. un poco más a profundidad el tema de las encuestas entonces, pero sí quiero saber cómo está leyendo usted el panorama, doctor Carlos Alonso. A ver, el tema de las encuestas, yo creo que más allá de si la ley fue pertinente o no, si trajo buenas consecuencias, es que no ha podido tocar el tema de fondo de las encuestas en los procesos electorales y en la política, y es si las encuestas y las encuestadoras se rigen casi que éticamente, en función de leer la realidad lo mejor posible, y punto, casi que ejerciendo su función con el profesionalismo necesario, o si también las encuestadoras entran en el juego de convertir las encuestas en un instrumento de acción política y de alteración del proceso. ¿Pero usted cree político. que eso está pasando? Yo creo que eso está pasando, y yo creo que a eso se debe. Pero eso está pasando Recuerda que estabas preguntando a qué se debía La la gran diferencia. diferencia entre unas y otras. Y o las metodologías son tan distintas que algunas tienen que estar absolutamente erradas, o efectivamente la intención de unas encuestadoras es distinta, la inclinación hacia una u otra parte, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un primer elemento. Y otro elemento que hay que reflexionarlo es si no se necesita también que como sociedad vamos viviendo una pedagogía de entender la justa dimensión de las encuestas en el proceso y en la decisión política. Porque precisamente de lo que se trataría es que la encuesta contribuya a hacerse un criterio, pero hay que preguntarse si el criterio es el de la encuesta. Es decir, ¿será que tiene sentido democrático votar sencillamente por el que se piense que va a ganar, por ejemplo? el voto útil. Es decir, si ese es un criterio, al final, lo más cívico y democrático y deseable en una sociedad. Luego, este tema de las encuestas, y yo insisto mucho, claro, son un referente, provocan una discusión, generan programas como el que estamos haciendo, pero de todas maneras, la convocatoria a la reflexión política de la sociedad tiene que trascender la referencia de las encuestas. Y es aquí donde entra uno de los puntos más delicados del debate. Lo que dijo Carlos Alonso Lucio sobre las encuestas. Porque más allá de si están bien hechas o no, la pregunta de fondo es otra. ¿Las encuestas están midiendo la realidad o la están moldeando? Lucio lo plantea sin rodeos. El problema no es solo metodológico, es político. Cuando una encuesta posiciona a un candidato como ganador, automáticamente genera un efecto en el votante. El famoso voto útil. Ese que no vota por convicción, sino por quien cree que va a ganar. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no se trata de ideas, ni de propuestas, ni siquiera de liderazgo. Se trata de percepción. Si la gente cree que Iván Cepeda va arriba, muchos terminan alineándose con esa tendencia. No porque lo hayan decidido desde el análisis, sino porque nadie quiere perder el voto. Eso convierte a las encuestas en algo más que una fotografía del momento. Las convierte en una herramienta de influencia, y Lucio va más allá. Plantea que incluso podría haber encuestadoras que no solo interpretan la realidad, sino que intentan incidir en ella, que no solo miden, sino que empujan narrativas. ¿Grave? Bastante, porque si eso es cierto, entonces el elector no está tomando decisiones completamente libres, sino condicionadas por lo que le dicen que está pasando. Y aquí aparece otra contradicción clave. Se supone que las encuestas ayudan a la democracia, pero ¿qué pasa cuando terminan guiando el voto en lugar de reflejarlo? Ahí es donde el debate se vuelve incómodo.
Lo que pasa es que, miren, yo les digo, honestamente, hace 4 años, cuando no estaba esta nueva ley de encuestas, que hay algunas cosas en las que comparto y otras que no, pues había un montón de firmas X, Y, Z, y a uno le llegaban unas encuestas rarísimas de una gente X donde ganaba el candidato de menor opción. Es decir, sí había mucho desorden en ese tema. Ahora son menos las encuestas, pero uno esperaría que fueran mucho más cercanas a la realidad. Lo que pasa es que cuando salen esos resultados uno dice, a ver, esto aquí, ¿qué está pasando? Pero ¿no? hay una cosa ahí que tiene que ver con las diferencias metodológicas y los tiempos de aplicación. Sí. ¿No? Por ejemplo, una encuesta que se dura aplicando 3 semanas tiene un reflejo de la realidad electoral claramente distinta a una encuesta que se aplica en 4 días, y es una encuesta tipo sondeo. Son distintas las mediciones, son distintas las maneras como recoge. Una encuesta como Atlas Intel, que en realidad yo creo que es un ensayo, un experimento sobre un nicho de mercado y una nueva manera de abordar las encuestas. El tracking, pero además el tracking hecho con virtual, con unas pautas, con unas maneras de contactar a quien va a ser encuestado. Creo que son cosas que también hay que poner de lado y entender que esas diferencias también marcan obviamente resultados distintos. Mire, No son doctor Londoño, comparables. la encuesta de la casa es GAT3 y yo le preguntaba al señor Narciso, desde España, además que uno, pues, el señor está allá en España, no está como tan inmerso en nuestra política ni en nuestras discusiones, le preguntaba, bueno, entonces Paloma Valencia marcó 16 puntos en la última encuesta y ahora marca 13. ¿Y dónde está ese 3%? No lo ganó Abelardo, que sigue estable, no lo ganó Cepeda gana un punto, pero pues, ideológicamente uno no piensa que se van a ir para allá. No lo ganó Fajardo, no lo ganó Claudia, no lo ganó nadie. Y uno dice, ¿qué se hizo ese 3%? Eso es gente que un día dijo, voy a votar por Paloma, y al otro día dijo, ¿saben qué? No voy a votar por nadie. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que está pasando es que, dependiendo de la muestra, uno en algún momento está cogiendo un público que quiere opinar. Y si decíamos, hay muchas personas como nosotros tres que somos activos opinando y actuando políticamente. Hay una cantidad de gente que siente ciertos temores de decir sus realidades y en algún momento se esconde. Yo creo que esa pérdida de votos es, y va a ser un fenómeno que tendremos que ver muy importante. Hay una cantidad de votos vergonzantes en los 3 candidatos principales. Hay una cantidad de gente que dice, yo no voto por Abelardo, pero en el fondo va a votar por Abelardo. Y creo que eso se está reflejando en cada una de las encuestas, que también hay una cosa, hay una cantidad O de yo gente no que voto sabe por muy- Cepeda y van a votar por Cepeda. Sí, hay una depende cantidad de gente depende que- de la reunión en la que Hay están. una cantidad de gente que, dependiendo del círculo en el que está expresando una opinión o no, y dependiendo si me entrevistaron con alguien al lado o me entrevistaron solo. Ahí creo que hay una cantidad de cosas, pero lo que demuestra es que todavía no se ha decantado nada. Si me entrevistaron al lado de mi jefe ahí al lado del pero ¿usted qué piensa, doctor Carlos Alonso? Pues, es decir, A ver, ahí hay... Primero, todavía hay indefinición en grandes Porque hay sectores de la encuestas que, sociedad. por ejemplo, que le Es dan ventaja a Abelardo, pero hay otras donde le dicen, No, usted está mire, empatado con Paloma Valencia. prácticamente desde noviembre, desde el punto de vista sistemático. Lo que nosotros percibimos del manejo de algunas encuestadoras, como en Bamer, por ejemplo, es una intención contra la campaña de Abelardo y contra Abelardo. Unas veces en un momento creciendo a Claudia López, en otro momento creciendo a Fajardo, en otro momento, y fueron como globos que pues, soltaron, y prácticamente lo que decían era, y Abelardo no, todo el discurso, por ejemplo, de que Abelardo no le ganaría a Cepeda, ¿no es cierto?, en una segunda vuelta, eso tiene una intencionalidad que nosotros... Pero los escenarios de obviamente, Inbamer y de GAT3, Exacto. todos los escenarios dicen que no le gana, es decir, que no le gana ni Paloma Exacto. ni Abelardo, pero sube un poquito más Paloma. En el único escenario Pero donde además- gana Abelardo de las Priella es en Atlas Intel. Eso sí, Mire, seamos mire. honestos en ese En tema. el de Atlas Intel no, en la calle. Pues, En allá- todas las encuestas. Esa encuesta no. A ver, no, estamos hablando de ese permíteme un segundo. Es que un poco lo que planteamos ahora es cuáles son los referentes de la política. Es decir, yo les estoy contando los referentes nuestros. Y es claro que miramos los números, pero también miramos otra serie de elementos que son ciertos. Por ejemplo, lo que decías ahorita, ha habido un proceso de consolidación política del pacto histórico. Eso es cierto. Y es evidente históricamente y es evidente electoralmente. Lo que no creemos nosotros, a la luz, digamos, de ese análisis, es que se haya convertido en la mayoría del país. Es decir, Pero en la calle. pero no, fíjate una cosa, en la calle ustedes están movilizando, nosotros también. Y lo cierto es que, por ejemplo, al margen de las encuestas coyunturales, ha habido unas de placa tectónica siempre, y es que el pacto histórico está entre el 30 y el 35, y los sectores no afines al gobierno, a Petro y al pacto histórico están en el 70-65. Y cuando uno se pone a mirar qué elementos modificarían, entonces, por ejemplo, uno dice, no, es que la operación del salario mínimo, bueno, eso puede tener una influencia, nosotros creemos que es menor. Al final esto se va a ver en las urnas. Pero, doctor Carlos Alonso, yo lo voy a interrumpir un segundito con una preocupación, y es la aceptación del presidente Gustavo Petro. Y creo que en esas se están acertando todas. Y para mí es muy preocupante, y lo tengo que decir. Y el primer lugar de Iván Cepeda. Sí, esa aceptación de Gustavo Petro, que está cercana a un 50%, entre un 45 y un 50% en todas las últimas encuestas, sí me genera a mí una preocupación frente a esas placas tectónicas. Y creo que algo no hemos sabido comunicar los que creemos que el país va mal. Porque yo tengo que decirlo, yo creo que el país va mal y que lo que está haciendo Gustavo Petro no es lo que es sostenible en el mediano plazo, y que adicionalmente está generándole a la gente que él dice de vender unos problemas muy grandes en tema de salud, en tema de ingresos, porque todos los que no llegan al salario mínimo van a tener un problema mucho más grande. Pero algo no sabemos comunicar. Y sí tenemos que entender que las encuestas están leyendo eso, que no estamos comunicando en la forma que debemos comunicar lo que estamos viendo en la realidad con los números tosudos. Y después de ese punto sobre las encuestas,
El debate sube aún más de nivel cuando entra otro tema explosivo, la supuesta aceptación del gobierno, porque hay algo que se repite constantemente en varias mediciones, que el gobierno de Gustavo Petro estaría cerca de un 45% o incluso 50% de aprobación. Pero aquí es donde surge la duda que encendió la discusión. ¿Eso realmente refleja lo que está pasando en la calle? Porque una cosa es lo que dicen los números, y otra muy distinta es lo que vive la gente en su día a día. Desde el sector cercano a Abelardo de la Espriella, la postura es clara. Esa aprobación no coincide con la realidad que perciben muchos ciudadanos. Se habla de problemas en salud, de dificultades económicas, de una sensación creciente de incertidumbre y de un malestar que, según ellos, no se ve reflejado en esas cifras tan altas. Y ahí aparece una contradicción que no pasa desapercibida. ¿Cómo es posible que, por un lado, la gente exprese preocupación por temas como seguridad, salud o costo de vida, pero al mismo tiempo las encuestas muestren niveles de aprobación relativamente altos? ¿No debería haber una relación directa entre ambas cosas? Para algunos, esto evidencia que las encuestas no están captando correctamente el sentir real del país. Para otros, en cambio, sí hay una explicación, que muchas personas pueden criticar aspectos del gobierno, pero aún así no rechazan completamente su gestión, y ese matiz es clave, porque no todo es blanco o negro. No todo es apoyo total o rechazo absoluto. Donca, obviamente a mí sí me encanta en cambio que se estén registrando estos niveles de aprobación del presidente Petro, no solo por dogma político, sino porque yo en serio creo que sí hay unos cambios en las maneras de hacer política, que no es solo la comunicación, porque digamos no es solamente un asunto de que no están comunicando bien la oposición su opinión. Yo creo que la gente tiene una opinión y su opinión se la construye también en el día a día, y en ese día a día tiene un salario mínimo más alto, ¿cierto? Tiene unos ingresos mejores. Claro, pero lo que te digo es, afecta a la mitad de la población, pero es un salario que fluye también en las instancias de la vida cotidiana de la gente. O sea, el salario, lo que él está diciendo es que el presidente Gustavo Petro tiene ese liderazgo, esa buena imagen a punta de medidas populistas. No son medidas populistas. Yo creo que darle salario a los soldados en este país, que ha sido un país en guerra permanente en tantas décadas, reconocer la necesidad de esas familias y estos soldados de que se ha reconocido su trabajo, no creo que sea una medida populista. Pero es una medida que esos soldados necesitan es vivir. Claro, y entonces necesitan armas, helicópteros, aviones. Pero lo que te estoy diciendo es, tú me estabas diciendo las decisiones populistas, no creo que sean populistas, creo que son decisiones que el pueblo colombiano ha esperado toda su vida. Y ese es el problema con un sector de la población, que ha sido además un sector dirigente, si se quiere decir, élite de la población, que le cuesta mucho percibir lo que es el sentimiento de la gente del común. Yo creo que ahí hay una serie de claves que varios proyectos políticos han ido cogiendo. La gente del común tiene unas necesidades reales y unas expectativas reales de la política. Por eso nosotros como partido, ya lo hicimos hace 4 años cuando éramos coaliciones, se lanzó Petro, y ahora también nos pasó en las elecciones de Congreso, hemos ido logrando sacar a gente de la abstención. Yo no creo que seamos el único proyecto que lo esté haciendo. Según las mediciones que nosotros tenemos, en mayor medida lo estamos haciendo nosotros. Pero creo que otros proyectos también lo irán haciendo. Porque creo que otra cosa que está pasando en la sociedad colombiana es que la política está cobrando más sentido para la gente. En este país, cuando yo llegué a Colombia hace 33 años, en este país la gente no creía en la política de nada. Tenía una relación clientelar instrumental con la política en su mayoría, claro, unas capas medias, algunas intelectualidades, etcétera. Pero la mayoría del país no. Hoy tú vas a cualquier municipio de este país y la gente no solo te habla de política para opinar, tiene una posición política. Y eso a mí me parece que está bien, porque esto además, claro, en este momento nosotros tenemos un lugar muy importante y relevante en ese contexto y lo buscaremos mantener, y para eso tendremos que cumplir, mejorar, cambiar muchas cosas, escuchar mucho a la gente, hacer las cosas que la gente pide mejorar, claro que sí, pero también abre un escenario político mucho más amplio para todo el mundo, porque hable de la democracia, y creo que eso es muy importante. Mira, yo leo totalmente distinto el tema de es decir, hablando de las encuestas, sobre el tema de la favorabilidad o la credibilidad de Gustavo Petro. A ver, hay una serie de contradicciones en sí mismas de las encuestas, cuando por ejemplo la gente opina sobre seguridad, opina sobre el sistema de salud, y resulta que entonces matemáticamente eso no va a haber ningún costo de responsabilidad. O sea, la gente piensa que va mal la salud, que va mal la seguridad, pero que va muy bien Gustavo Petro. A ver. Pero que no es responsabilidad de Petro. No, mire, eso no es cierto. Es decir, desvincular, por ejemplo, la masacre de Cajibío hace 4 días, del tema de la paz total y del tema del gobierno Petro, creer que el pueblo no lo hace, es decir, a mí me parece que hay una subvaloración muy grande del criterio político y del conocimiento político de la sociedad colombiana. Es decir, salgamos a preguntar qué porcentaje no repudia eso, esa masacre, y preguntemos si es un hecho tan doloroso que además es repetitivo.
no va a tener consecuencias electorales. Es que a Pues veces... el efecto teflón, a veces nada le pega. no, el efecto teflón, eso no sería un efecto teflón, eso sería un efecto desmoralización total de la sociedad colombiana. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, a veces uno tiene que Pero tener entonces- cuidado en la observación de las encuestas, porque entonces convierte uno la observación de lo popular, de lo social, como si eso fuera una cosa ahí manipulable por un titiritero o por unos titiriteros de cada lado. Y resulta que el pueblo no es eso. La experiencia mía de haber caminado a este país a pie, aquí hay un pueblo con contradicciones, obviamente con una pluralidad de visiones políticas, pero esta es una sociedad que ama su país. Usted es una que tiene persona que unos empezó criterios. la lucha Y porque social sabe y entender armada en ¿Cómo? los... La gente entiende. La cultura gente política, entiende. la gente ha crecido. Y en La esa gente entiende que los comprensión, problemas que hay no son problemas de y en Petro esa solamente. comprensión, en esa Lo tiene comprensión, por clarísimo, ejemplo, habrá unas personas que están de acuerdo, digamos, con la lectura del gobierno que tiene Tonka, ¿no es cierto? Y habrá otras que tienen la percepción nuestra. Es decir, la pues versión claro. del gobierno, de los cambios. Por ejemplo, yo soy de las partes que dice, ¿cuáles cambios? En la corrupción, por ejemplo. En el manejo de la política económica. En la corrupción, muchos. Muchos cambios. No, sí, claro, se ha multiplicado. Es No, decir, cambió en el no se ha sentido de que la multiplicado. multiplicación de la corrupción No ha tenemos sido. un Odebrecht. Es decir, se están Tenemos muchos llevando problemas, pero no la el dimensión que han premio. tenido antes. No te digo una tenemos cosa, claro. el premio Ni se nos ha internacional se lo pedido están plata llevando. que nos han pagado clientes, el de la premio que se la hemos internacional. robado, nada de eso El ha premio pasado. internacional se lo están Y el llevando. pueblo- Bueno, pero miren, pongámosle aquí un poquito de orden al tema. Las encuestas, las encuestas. Porque, no, sí quiero hablar de todo esto y de las diferencias, por supuesto. Pero, por ejemplo, doctor Juan Alberto, es decir, usted dice, por ejemplo, dice, la gente está entendiendo, la gente no es boba, la gente está feliz con el aumento del salario mínimo, agradece esas cosas que nunca se le dieron, pero usted ha sido un gran contradictor del aumento del salario mínimo. Usted siempre ha dicho, mire, eso es plata hoy, pero hambre mañana. Claro, yo creo que por eso lo tengo que Entonces, decir. la pregunta mía es, ¿la gente sí entiende? Yo creo que mucha gente no entiende. Y tengo un ejemplo muy bueno. No me lo inventé yo, me lo contaron y me gustó. Y es, Gustavo Petro nos tiene hoy en la mitad de la fiesta a las 12 de la noche, cuando se dice vulgarmente, ya sigamos en la fiesta, gastémonos la última para irnos, y no estamos pensando en que mañana vamos a tener un guayabo de berraco. Eso es lo que nos está pasando. Tenemos una falsa sensación de estabilidad y de crecimiento. Pero ¿cómo crecemos? Crecemos por gasto público que no va a poder seguir haciéndose, porque no hay plata. Crecemos por consumo, porque nos metieron un salario mínimo que benefició a muy poca gente y afectó al resto. Todos estamos en la mitad de la fiesta y decimos, no, vamos muy bien, pero mañana el guayabo va a ser muy fuerte. ¿Y qué creo que es eso? Eso se llama populismo. Y eso se llama una cosa que es muy grave, y es jugar con las expectativas de las personas. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay campañas que responsablemente han dicho, eso no se puede. Nosotros todos sabemos, incluso Gustavo Petro con todo su mal manejo económico, sabe que el manejo económico no puede seguir así. Pero dice, mientras vamos a elecciones, hagámoslo. ¿Cómo será que amenazó con volver a subir el salario mínimo si el Banco de la República sube las tasas de interés? Esto es mandar unos mensajes muy efectivistas, pero que tienen unas consecuencias gravísimas para todos los colombianos. Y por último aquí, lo que yo quiero decir es, cuando uno mira todas esas encuestas, es que si Colombia gana un partido de fútbol y me hacen la encuesta hoy, después de que Colombia gane el partido de fútbol, pues la imagen de los colombianos va a ser buena y todo lo vamos a ver bueno. Entonces, los tiempos también tienen mucho que ver. Y han aprovechado esas circunstancias para decir una cosa que es real. Y es que Iván Cepeda no tiene que hacer campaña porque la campaña la hace Gustavo Petro. Iván Cepeda no hace Nosotros campaña. estamos en campaña 24/7. Iván Cepeda Bueno, no hace pero ahí campaña. está un tema de los debates. Hablemos de los debates, porque a mí sí me parece que aquí hay una gran falta a la democracia. Y es que el derecho que tenemos todos los colombianos a no solo oír a nuestro candidato favorito y por el que vamos a votar, sino a oír a los demás, porque cualquiera de los otros va a ganar y uno tiene que saber qué está pensando, qué va a hacer y a qué me tengo que atener. Y cuando parecía que el debate no podía ponerse más intenso, aparece otro tema que levanta polémica: los debates presidenciales. Porque una de las críticas más fuertes que se escucharon es clara y directa. Iván Cepeda no está asistiendo a los debates en los formatos tradicionales. Y eso, en plena campaña, no es un detalle menor. Desde sectores cercanos a Abelardo de la Espriella, y también desde otras campañas, se plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué evitar ese escenario donde todos los candidatos se enfrentan cara a cara? Porque los debates no son solo un show mediático, son uno de los pilares de cualquier democracia. Es el espacio donde se contrastan ideas, donde se responden preguntas difíciles y donde el ciudadano puede ver, sin filtros, cómo piensa realmente cada candidato. Pero desde el otro lado, la respuesta es completamente distinta. Se argumenta que Cepeda no está evitando el debate, sino que está proponiendo otro tipo de discusión, un formato diferente, un debate centrado en temas de fondo, y bajo condiciones que, según su sector, garanticen equilibrio. Ahí es donde el choque de visiones se vuelve evidente. Para unos, no asistir a los debates tradicionales es una señal de evasión. Para otros, es una forma de romper con las reglas de juego que históricamente han dominado ciertos sectores. Y en medio de ese choque, queda una sensación que no pasa desapercibida. Que mientras unos piden confrontación directa, otros están redefiniendo cómo y dónde se da esa confrontación. Pero aquí hay algo que no se puede ignorar.
En política, quien lidera también tiene más presión de exponerse, de responder, de explicar. Y cuando eso no ocurre en los escenarios más visibles, la duda empieza a crecer. ¿Es una estrategia calculada? ¿Es una nueva forma de hacer política? ¿O es simplemente evitar el desgaste? Porque al final, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que en una elección como esta, el debate no solo es necesario, es inevitable. Donca, decíamos antes de ir a este corte de comerciales, ¿por qué estos obstáculos, esta resistencia de parte de Iván Cepeda a asistir a un debate, a contarle a los colombianos y a que todos contrastemos qué piensa el uno, qué piensa el otro, qué piensa sobre las políticas sociales, cómo va a ser el manejo fiscal, etcétera, etcétera, etcétera? Pues yo creo que en primer lugar Iván ha propuesto que se hagan unos debates, ¿cierto? Y que están Pues coordinando entre falsa unas propuesta. condiciones. Es una falsa propuesta. No sé, pero ¿por qué va a ser seamos falsa? objetivos, es una falsa propuesta. Jugamos en ¿Por mi qué va a ser cancha, falsa? en mis condiciones, y el día que yo, en el Pero momento toda que la yo vida, llevo el balón. porque es poco Toda la vida democrática. hemos jugado en la cancha ustedes. Ustedes son los dueños de los medios, ustedes son la gente No, yo que no soy marca las dueño de los pautas. No, medios, ustedes me refiero a la desafortunadamente. campaña que representas, hay que asumir. Bueno, pero ustedes son el dueño del Estado, En o este sea, tienen momento, hace presidente. 3 años y medio. Entonces lo que te estoy diciendo es, nosotros tenemos unas valoraciones como proyecto político, aquí no estoy hablando por Iván lo ha expresado en su voz propia, pero nosotros como proyecto político tenemos unas valoraciones frente a lo que ha sido el rol de ciertos medios, ¿cierto?, en este país, y la manera en la cual El se ha de NTBC, construido por ejemplo. una idea de la cultura política y de los debates en este país. Iván lo ha planteado plenamente, ha dicho cuáles son las críticas, porque hay demás, pero luego ha dicho, yo invito, y yo estaba al lado de él cuando dijo esto, yo invito a Paloma, invito a Abelardo a un debate para que hablemos de los temas claves de país. Pero ¿Qué ¿por se ha no dicho incluir Iván? a Fajardo, Yo no voy a hablar de cualquier cosa en un debate. Los demás los incluimos, Yo- los medios es- estos y está bien, excluyentes cada los uno puede incluimos. definir. Yo lo que estoy diciendo es, Iván plantea unos debates de país, lo que yo he entendido, ¿cierto? De cómo está esto. Iván plantea unos debates de país y piensa que hay unas personas específicas con las cuales hay que dar estos debates. Con los demás seguramente también en otra clave, de otra manera. Yo lo que digo es que Iván ha sido una persona, y esto sí es una cosa, que no, digamos, se cae por su propio peso decir que no, Iván nunca ha sido una persona excluyente. Si hay figuras en la izquierda, en el progresismo, que han sido constructoras de diálogo, de acuerdos, de escuchas, de concatenaciones de diálogos, ha sido Iván Cepeda. Iván Cepeda tiene un diálogo abierto con gran parte de esta sociedad, de las figuras representativas, pero también de la gente del común. Iván está recorriendo el país de punta a punta, yendo a municipios pequeños, medianos, grandes, a decir las ideas, a votar las propuestas y además a estructurarles diciendo, aquí las estoy leyendo y estas son tal cual a las que me comprometo. Bueno, lo de la Entonces, decir que lectura tiene es un miedo, tema que- decir que tiene miedo de aparecer o decir que tiene miedo de hablar, pues no es verdad. No, Decir no que es tiene miedo, miedo de no delgar. es miedo. Iván ha sido un constructor Yo de los no diálogos creo que sea estratégicos de este miedo, país Donca, no y ha creo. invitado, hasta donde yo sé, se está coordinando de qué manera se dará el debate. Ahí vamos, tenemos un mes. Yo no creo que ¿cierto? sea Entonces, yo miedo. no creo que haya ni un miedo ni una negación, simplemente hay, sí hay, eso Hay sí cálculos políticos. como en todo en este gobierno, en este proyecto del cambio, hay un formato distinto y hay una búsqueda de que las correlaciones de fuerzas se expresen de distinta manera. Eso sí lo hay, y eso sí lo hay, y eso lo podemos discutir y lo podemos sustentar En las también, porque es campañas necesario hacerlo. de ustedes están contando con que puede haber un debate, porque digamos como que los medios Pues ya ambos lo pensamos aceptaron, no. que yo sepa, todos dijeron sí. A ver, sobre Todos. eso dos cosas, mira. Uno, para cerrar el tema de las encuestas, que yo creo que nos quedó ahí un referente por recordar. En términos de la falibilidad de las encuestas. Estaba revisando ahorita lo que fue, por ejemplo, la encuesta de Inbamer en agosto del 16, midiendo lo que iba a ser el resultado del plebiscito de los acuerdos Santos-FARC. 67 pronosticado por el sí, 31 por el no. Es decir, tuvieron para Pero ahí hablar- sí hubo permíteme un voto vergonzante. perdóname un segundito. Antes de interpretar el hecho, reconozcamos el hecho. Hubo una Todas fallaron. ponme cuidado, hubo una siniestralidad de más de 30 puntos. Si eso le pasa a un constructor, ¿qué ocurre con el edificio? Se cae. Es decir, ahí hay una siniestralidad que es uno de los elementos que nosotros no podemos desconocer en el sentido de la falibilidad. Ni siquiera hablemos de la intencionalidad. De acuerdo. Hablemos de la falibilidad de las encuestas. Segundo, frente a lo que dice Donca, miren, independientemente de las consideraciones y de lo innovadores que pretendan ser o mostrarse, a ver, el señor Iván Cepeda es el candidato del partido de gobierno. Y es el candidato del partido de gobierno en un sistema democrático. Y hay elementos que son de la comprensión democrática básica, como por ejemplo, de la calidad del debate público depende en buena medida la democracia. Luego, hacer más táctica y politiquería. Yo sí creo que hay una enorme dosis de miedo al tema de los debates. Pero además lo comprendo. ¿Por qué habría miedo? ¿Por qué habría miedo? Porque es que salir a Porque explicar, Iván Cepeda no es decir, genera ninguna emoción. salir Iván Cepeda Eso es lo que la gente a quiere emocionar. explicar, por ejemplo,
el gobierno de Petro en preguntas específicas, como la paz total, como cuando tengan que explicar eso que llaman salario mínimo que yo decía ahorita. Pero tú has escuchado los debates de Iván en el Congreso. No, claro, Iván que es de yo los los he senadores escuchado que y- más debate. Claro que yo los he Y ha escuchado hablado de y- los temas más No, incómodos del pero- país. O sea, yo te acepto la visión que tengas o la postura que tengas de decir, no estoy de acuerdo con que Iván no vaya a los debates. Estás en tu derecho. Lo que sí es que sustentar la idea que Iván es un hombre que no debate, que no le ha puesto la cara a este país, que no se ha metido en temas Mira, espinosos, que se cae de su mira, propio a mí peso, sí, pero a mí Pepe, sí, apa, lo que de se cabo cae, lo que agarrado. se cae de su propio No, peso no. es que no haya aceptado los debates. No, Y que se él pero propuso que un se llaman los debate, medios. Y él que se propuso un llaman- debate, y que dijo, se- oigan, y si nos pensamos Mira. las reglas entre nosotros, bien, ahí vamos. No, pero, Ahí estamos. No, ¿O no? Pero- estamos, ¿y pero a qué es que- altura, a qué altura del Pues, proceso electoral? Pero es que Juan Alberto ha planteado algo importante y es que el candidato es Petro, no es Iván Esa es Cepeda. la visión de Juan Alberto, porque es su estrategia. No, pero campaña. dejemos No, que, esa la, es nuestra que, la, estrategia que la de defienda. campaña. Es la gran realidad que nosotros vemos. ¿Quién está poniendo el debate público? El debate público no es de Iván Cepeda. Iván Cepeda, ¿qué hace después de que Gustavo Petro lanza una bomba en cualquier cosa? Va y habla sin medios, sin mostrárselo al resto de la ciudadanía que tiene derecho a enterarse de algunas cosas. Él no sale a defender las políticas porque él lo que está haciendo es escudarse detrás de una política que está haciendo Gustavo Petro. Gustavo Petro es el jefe de campaña con una cosa gravísima y es que ha puesto al Estado a ayudarle en la campaña todo el tiempo. Está abusando del Estado de Derecho O sea, de una forma, participación en política. de una forma descarada. Participación en política, pero de la forma más descarada. Y sus ministros y demás lo hacen todos los días. Entonces, ¿qué nos está pasando? Por eso no puede haber ese debate, yo les digo, ¿Qué por eso nos el debate no puede ser entre Paloma, Abelardo No, y mira, Iván Cepeda, no, porque pero- va a pasar esto, es decir, van a ser por dos eso hay que contra tener las uno. reglas de juego claras. Pero lo que yo te digo aquí es, Y después de todo este análisis, después de escuchar posturas enfrentadas, argumentos cruzados y visiones completamente distintas, hay algo que queda claro. Colombia no está frente a una elección cualquiera. Lo que vimos en este debate, con voces cercanas a Abelardo de la Espriella, representantes del sector petrista y analistas políticos, no fue simplemente una discusión más. Fue una radiografía de lo que realmente está en juego. Primero, el tema de las encuestas. Ya no se trata solo de si están bien hechas o no. Se trata del poder que tienen para influir en la decisión de millones de personas. Porque cuando una encuesta posiciona a alguien como favorito, puede empujar a muchos a votar por ese candidato. No por convicción, sino por percepción. Y eso cambia las reglas del juego. Segundo, la aprobación del gobierno. Mientras algunos números muestran que el gobierno de Gustavo Petro mantiene niveles cercanos al 50%, hay una parte del país que no siente esa realidad en su día a día. Y esa desconexión entre cifras y percepción genera una pregunta inevitable. ¿Qué tan fiel es la imagen que estamos viendo del país? Tercero, el papel de Iván Cepeda, un candidato que, según varios análisis, estaría liderando, pero que no está jugando bajo las reglas tradicionales. Un candidato que no se desgasta en confrontaciones directas, mientras el debate gira alrededor del gobierno actual. Y eso abre otra duda clave. ¿Es una estrategia inteligente o un riesgo calculado? Y cuarto, la división. Mientras sectores que no apoyan al gobierno se enfrentan entre sí, el escenario se fragmenta. Y en política, cuando hay división, alguien capitaliza. Siempre. Por eso, más allá de nombres, más allá de cifras, más allá de encuestas, la verdadera conclusión es esta. Colombia está decidiendo mucho más que un presidente. Está decidiendo un modelo de país, una forma de gobernar y una visión de futuro. Y en medio de todo eso, la información, la percepción y la narrativa están jugando un papel tan importante como el voto mismo. Por eso hoy más que nunca, la responsabilidad no es solo de los candidatos. También es de los ciudadanos. De cuestionar, de analizar, de no quedarse únicamente con lo que dicen los números o los titulares. Porque al final, la decisión no se toma en las encuestas, se toma en las urnas. Y ahí, cada voto cuenta. Ahora te quiero leer a ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que las encuestas están influyendo en la gente? ¿Sientes que el país va por buen camino? ¿O que algo no cuadra? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si este análisis te aportó valor, dale like, compártelo con más personas para que este debate llegue más lejos y suscríbete al canal, porque lo que viene en esta campaña apenas está comenzando.